Gestionar significa, gestionar significa organizar, planificar, dirigir y sobre todo toma decisiones, en este caso para que, en este caso la parte laboral esté efectivamente al 100% de eficacia, rendimiento. Ahora, si nos enfocamos a la parte de riesgos, es importante tener una buena gestión en ese sector, porque justamente ahí, en todo trabajo, en este caso queremos enfocar en la parte eléctrica, ¿no? Hay situaciones en las cuales pues hay riesgos, en este caso de accidentes eléctricos. Entonces, para eso, se tiene que tener en cuenta una buena toma de decisiones, el estudio previo, en este caso de riesgo, en la cual el personal está en este caso laborando. Hacer el estudio en la cual qué riesgos pueden ocurrir, digamos, en ese campo, en la parte eléctrica. Generalmente, en la parte eléctrica, los riesgos que en este caso siempre se puede observar y, digamos, ver en el trabajo es la parte de el choque eléctrico o también conocido como choque eléctrico y los arcos eléctricos. Son los accidentes más comunes que se ven en lo que es la parte eléctrica. Y aparte otros accidentes que se dan pues por caída, en este caso, de cierta altura cuando en este caso se está haciendo mantenimiento de torres de alta tensión o postes de alumbrado público o subestaciones tipo biposte, ¿no? También puede ocurrir también ese tipo de accidente, pero en trabajos de altura, pero en la parte eléctrica. Entonces, en este caso, el responsable del área de seguridad tiene que hacer un plan, en este caso en la cual ese plan está constituido por varias etapas. Primero, el trabajo en la cual se va a realizar en el campo. Segundo, el estudio de los posibles riesgos que se pueda encontrar en ese trabajo. Tercero, identificar los riesgos y tercero, perdón, es el estudio, ¿no?, de cómo solucionar esos riesgos. Entonces, viene el cuarto punto. Después de la evaluación de los riesgos, el estudio de riesgo, vamos a lo que es la parte de solución a los problemas. ¿Y cómo se termina toda esa planificación? Justamente identificando y elaborando lo que es el plan de riesgo de prevención, el plan de prevención de riesgos. Y eso toda empresa lo tiene que manejar. Y sobre todo el encargado de la parte de riesgos tiene que estar en cuenta 100% al personal, siempre darles las previas charlas antes de realizar el trabajo. Y sobre todo, indicarles cuáles son los elementos de protección, los posibles riesgos que van a tener en el trabajo, ¿no? Y organizarlos bien de tal manera que tengamos, digamos, la ejecución del plan de riesgos en forma efectiva, ¿no? Y aparte, obviamente, que se tiene que supervisar todo ese plan al pie de la letra para que se cumpla y no haya problemas al final de la obra. Bueno, eso es lo que se va a hablar ahora justamente de cómo gestionar esos riesgos, pero en la parte eléctrica, estimados participantes. Bueno, acá lo que vamos a, como decía anteriormente, la parte de prevención es muy importante, estimados participantes, porque de esa forma tenemos un trabajo, aparte que eficiente, un trabajo seguro, en la cual nosotros podemos entrar día a día, cumplir nuestra labor, obviamente en forma eficaz y con seguridad. Es importante que eso se tenga un ambiente ya sea ameno, un ambiente seguro en el trabajo. Y sobre todo, contar con las herramientas, ¿no?, de prevención sobre todo, ¿no? Bueno, vamos a realizar en esta capacitación los siguientes puntos del tema, ¿no? Vamos a definir qué es gestión, ¿no? Tipo de gestiones, cómo se realiza una gestión, ¿ya? Sobre todo la gestión en parte de riesgo, ¿no? Luego vamos a ver un programa en el cual vamos a hablar bastante de la seguridad eléctrica, los modelos de gestión en seguridad eléctrica, los procedimientos que se tiene que
gestionar para encontrar una solución a un riesgo eléctrico, la implementación de sistemas de gestión es importante, eso saberlo, y la verificación del sistema de gestión eléctrica, ¿no? Empezamos, ¿no? En primer lugar, ¿qué cosa es gestión? Señores, la gestión es el proceso de identificar, analizar y responder a factores de riesgo a lo largo de la vida de un proyecto y en beneficio de sus objetivos. ¿Qué quiere decir esa partecita de identificar y analizar los factores de riesgo en la vida de un proyecto? Todo trabajo en la parte eléctrica, todos los trabajos que se realiza de mantenimiento, obras, en este caso de media tensión, baja tensión, no el diseño de tableros, todo eso se trabaja bajo un plan, ya sea un proyecto pequeñito o un proyecto a gran envergadura. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que para eso tenemos que hacer el estudio general, obviamente que un proyecto tiene un tiempo de vida, puede ser de 10 años, 20 años, dependiendo digamos, del objetivo y la finalidad del proyecto, ojo. Ya, entonces se tiene que elaborar un plan, en este caso, al tiempo que va a durar mi proyecto. Por ejemplo, 5 años, 10 años, ¿no? Entonces, pero antes de eso, tenemos que tener en cuenta la posibilidad de que el proyecto avance o no. Y en el camino encontrar justamente ver los obstáculos que se puedan encontrar, ¿no? Sobre todo en la parte de riesgo. Uno de ellos puede ser accidentes de obreros, uno de accidentes, o enfermedades de los obreros, ¿no? Es otro percance, un riesgo, ¿no? Ahora otro riesgo puede ser, por ejemplo, falta de personal, ¿no? Reducción de personal, por ejemplo. En la época de la pandemia se redujo bastante personal. Y al recibir ese personal, en los trabajos que los otros suplían, había ciertos riesgos, ¿no? Riesgos de accidentes o, digamos, salud de los obreros, entre otros. Entonces, hay situaciones que se tienen que analizar durante un tiempo en la cual se realiza un proyecto, sobre todo en el sector eléctrico. Ahora, ¿qué cosa es o qué objetivo vamos a, en este caso, direccionar la parte de gestión de riesgos? Importantísimo es que el principal objetivo es aumentar la probabilidad y el impacto de los eventos positivos y disminuir la probabilidad de los impactos negativos o adversos al proyecto. ¿Qué quiere decir esto? De que con este estudio de gestión de riesgo nosotros lo que vamos a hacer es tratar de mitigar poco a poco los riesgos que tenga uno en el camino, ¿no? De tal manera que si empecé con un 10, con 10 puntos de riesgo, yo tengo que acabar el proyecto con por lo menos con 1 o 2 puntos de riesgo. Es importante reducirlos. Para eso se hace una buena gestión al inicio del proyecto. Ojo, al inicio y antes del proyecto, el preproyecto, ¿no? Luego el proyecto dado y la ejecución, y antes de la ejecución tiene que hacerse el estudio previo, ¿no? ¿Ya? Justamente en esos puntos de la gestión de riesgos, ¿no? Y la planificación, contiene estos siguientes aspectos, señores. ¿Ya? Primero, le dije la planificación antes del proyecto, antes de ejecución, perdón, del proyecto. Identificación de los posibles riesgos. Análisis cualitativo, o sea, ese cualitativo significa qué riesgo voy a tener. Por ejemplo, accidente de altura, arco eléctrico, por ejemplo, shock eléctrico, ¿no? Uno de ellos. Y análisis cuantitativo, o sea, la cantidad de situaciones que vamos a tener durante el proyecto, durante una semana o por día. Ese es el análisis cuantitativo. Planificación de respuestas. ¿Qué respuestas vamos a tener o qué soluciones vamos a tener frente a esos riesgos? Y el otro punto es seguimiento y control. Como le dije, hay que seguir, en este caso, hay que un seguimiento de la ejecución del plan de riesgos y controlarlo. ¿Qué significa? ¿Cómo lo controlamos? En este caso, el que habla. La forma de controlar la supervisión primero de los EPP. Supervisar diariamente, señores, ¿no? Al inicio del trabajo de la obra uno tiene que supervisar. Aparte de que supervisar el avance de la obra, tengo que supervisar cómo están mis trabajadores, los obreros, los técnicos, si están
teniendo en cuenta lo que es la adecuada utilización de los EPP, ¿no? Para el trabajo adecuado. Sí, el siguiente punto es el control, el seguimiento, perdón, de mis esquemas de riesgo, mi prevención de riesgo, ¿no? ¿No? Uno de ellos puede ser el cumplimiento de las normas de seguridad, el cumplimiento de las 5 alrededor si hay un mantenimiento, por ejemplo, entre uno de esos puntos fundamentales, ¿no? Entonces yo tengo que ver, ¿no? O se tiene que ver ahí qué cosa o el plan si se está cumpliendo o no al pie de la letra, ¿no? Entonces digamos, es un proceso en el cual no solo se tiene que implantar las normas de prevención, sino tiene de seguimiento y control sobre todo. Ahora, el concepto de riesgo, bueno, el riesgo es, digamos, la acción o, digamos, la probabilidad de que uno sufra un accidente, ya sea mediano o largo plazo, ¿ya? Entonces, el riesgo es, digamos, el grado, digamos, en la cual uno está propenso, en este caso el ser humano, a sufrir un accidente, ¿ya? En este caso puede ser grado menor, grado mayor o intermedio, ¿no? En la cual los riesgos tienen diferentes causas, orígenes, en la cual se tiene que hacer un estudio previo, ¿no? Justamente es la parte de riesgo, saber exactamente qué es un riesgo. Es el peligro, sobre todo, de sufrir un accidente, ya sea en forma inmediata o largo plazo. Ahora, los riesgos también en sí son las principales amenazas de un proyecto o en este caso de trabajo en una empresa. Porque los riesgos son, digamos, el punto negativo en la cual las empresas siempre luchan para evitarlos y tratar de siempre minimizarlos y llegar hasta el punto cero. Que algunas empresas logran encontrar y llegar a punto cero de riesgos. Es importante una planificación general, ¿no? Ahora, entre uno de los ejemplos en este caso de riesgo podemos ver lo común que suelen algunas empresas, la aceleración del trabajo. ¿Qué significa eso? Asignando más personal. Significa que al momento yo quiero acabar la obra en el tiempo establecido y tengo que contratar más personal. Ojo, a contratar mayor personal, aparte que es el presupuesto económico de suelo, tengo que ver justamente el presupuesto, digamos, de otro tipo de gestión, que es justamente la parte de seguridad, ¿no? Entonces yo tengo que tener ahí en mi presupuesto, ¿no? Tener, por ejemplo, ahí a la empresa adquirir más implementos en este caso, los EPP individuales para el personal. Inclusive, contratar un personal adicional para que haga el control de ese nuevo grupo, ¿no? Hay grupos en la cual hay turnos de mañana, tarde y noche, entonces yo tengo que tener un personal que haga ese control en este caso, el seguimiento del plan de prevención en los diferentes turnos. Entonces es otro presupuesto, en la cual a veces algunas empresas suelen decir, bueno, pues esto de acá que lo haga el ingeniero de supervisión de riesgos. Realmente son técnicos especializados o, en este caso, ingenieros también, que son capacitados y pero un estudio, en este caso, de seguridad de riesgo. Entonces, hay situaciones en la cual puede haber un riesgo, en este caso, por exceso de personal, en la cual puede haber un accidente eléctrico. Ahora, ¿cuáles son las estrategias frente al riesgo? ¿Cómo yo lo combato? ¿Cómo lo puedo yo, digamos, encontrar, solucionar, ¿no? Para eso hay muchas estrategias, ¿ya? Entre ellas hay una estrategia bastante reactiva, en la cual el método consiste en el siguiente, ¿no? Es en evaluar las consecuencias de riesgo cuando este ya se ha producido. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que cuando yo encontré riesgo, ya se produjo, entonces, ¿qué es lo que hago? Tengo que evaluarlo, estudiarlo y ver cuál fue la consecuencia, la causa de ese riesgo. Y las secuelas que tiene ese riesgo, en este caso las consecuencias. Y de ahí buscar justamente, en este caso, la solución mediante la evaluación del riesgo. En este caso, el estudio se concluye, converge a lo que es encontrar una norma de prevención. Aparte de la norma, encontrar una regla de prevención. Aparte, basándose en las normas nacionales e internacionales que tenemos, ¿no? Ahora,
Aparte de la consecuencia, le comenté, todo riesgo tiene consecuencias, ¿no? Ahora, al momento de riesgo que se ha ocurrido, pues, ¿qué tengo que realizar en ese momento, no? Por ejemplo, en el caso de un cortocircuito, apagado de incendios. Por eso se tiene que tener, en este caso, esos extinguidores adecuados, ¿no? Para esos tipos de incidentes, ¿no? Eh, También tenemos que ver el tipo de, en este caso, riesgo que se ocurre. Si es un riesgo, en este caso, material, pues un incendio, o tenemos un riesgo, un accidente, perdón, en este caso, para el ser humano. ¿Cómo actuar en ese momento? Saber, en este caso, primeros auxilios, ¿no? Entonces, eso tenemos que tener en cuenta al momento de la situación de riesgo, ¿no? Ahora, otras estrategias proactivas, ¿no? En la estrategia proactiva tenemos el siguiente método: evaluación previa y sistemática de riesgos, evaluación de consecuencias, plan de evitación y minimización de consecuencias, plan de contingencia. Importantísimos estos puntos, señores, porque aparte de la evaluación en este caso, de las consecuencias, tenemos que elaborar el plan para evitar, en este caso, que las consecuencias sean mayores, ¿no? Por ejemplo, para evitar, por ejemplo, un incendio, ¿qué es lo que yo tengo que realizar? Obviamente que lo que tengo que yo realizar es la supervisión de las instalaciones que estén en correcto estado, los conductores, ¿no? Y sobre todo su sistema de protección. Y ahora ahí, al momento de supervisar eso, ver que algún sistema de protección esté fallando y se tiene que hacer el cambio inmediato, ¿no? Eso puede ser un plan para evitar, en este caso, incendios por cortocircuito, ¿no? En lo que es la consecuencia, bueno, hay varias, dependiendo del riesgo. Nosotros tenemos que justamente elaborar ese plan para que esa consecuencia sea menor o se evite, en este caso, esa consecuencia se realice cuando se produce ese riesgo respectivo, ¿no? Ahora, profesor, ingeniero, ¿qué se trabaja o de qué manera nosotros podemos seguir planificando, en este caso, la gestión de riesgos? Ahora, acá en la gestión de riesgos, en la cual se decide enfocar, tienes que planificar y ejecutar las actividades de gestión de riesgo para un proyecto. Toda gestión, estimados participantes, se tiene que ver y analizar que se trabaja generalmente con proyectos. Los proyectos, ya sea pequeños o grandes, se trabaja justamente la planificación y la ejecución, en este caso, de la obra. Para eso se tiene que realizar, obviamente, paralelo a esa planificación de la obra, se tiene que planificar justamente los riesgos, ¿no? Planificación de riesgos, cómo o qué consecuencia va a tener, ¿no? Justamente en la obra, ¿no? Entonces, para garantizar, en este caso, la realización de mi proyecto, ¿no? A un buen nivel y evitar los riesgos, se tiene que tener en cuenta las siguientes puntos de planificación. Entre, entre una de ellas es justamente las entradas o los tipos o requerimientos de entrada que se tiene que tener en la planificación de un riesgo. Entre las primeras situaciones de entrada para la aplicación de riesgos es la siguiente, ¿no? Entradas con factores ambientales, ¿no? No, ahora, ¿qué quiere decir factores ambientales? Por ejemplo, ¿qué factores yo puedo tener en la parte ambiental, en este caso, alrededor de, en este caso, de la obra, en la cual pueda perjudicar, pueda haber un accidente? Por ejemplo, ¿no? En la parte de las tormentas eléctricas, en este caso, los relámpagos, que en este caso uno pueda, digamos, tener en el camino para la ejecución de la obra, ¿no? Entonces, ¿qué situaciones yo puedo, digamos, evitar para que ese fenómeno, pues, atmosférico no afecte a nadie, ¿no? Justamente es un riesgo que uno va a tener. Eso con respecto a los factores ambientales. Ahora, los activos de los procesos, ¿no? En este caso, los activos de los procesos puede ser, en este caso, formar una categoría de riesgos, plantilla de estándares o roles y responsables que permitan gestionar los riesgos. O sea, acá Ingeniero, lo que tengo disculpe, que... ¿Sí? se le ha cortado la imagen, por favor. ¿La imagen? Ujú. ¿Lo está compartiendo? Sí, a ver, por Ah, favor, ya, ya. ingeniero. Ok. Ahora sí. ¿Se ve Ahora la sí, imagen? muchas gracias, Ya. ingeniero.
Sí, ajá, por la red, ¿ya? A ver, miren, como les iba diciendo, el otro punto de entrada que tenemos que tener en cuenta para planificación es el enunciado del alcance del proyecto. ¿Qué significa esto? ¿De dónde, o sea, cuáles son los requerimientos del proyecto que se realiza en ese momento? ¿Qué situaciones o en qué, digamos, ambiente o en qué situación se va a realizar el proyecto? Por ejemplo, a ver, un proyecto, por ejemplo, de la parte de construcción de carreteras, por ejemplo. Se va a hacer la construcción de carreteras, en pendientes elevadas, por ejemplo, ¿no? Puede ser camino, pues una carretera, digamos, para llegar, digamos, a una montaña de un pueblo a otro pueblo. Eso puede ser enunciado del alcance del proyecto. O sea, cómo se va a realizar ese proyecto, ¿no? Entonces, en esa situación vamos a ver las situaciones que se puedan dar, ¿no? Como se está dando casi en altura, podemos ir, entonces puede haber un accidente en este caso, de altura. Entonces, ¿qué tengo que tener ahí? Una provisión de riesgos en trabajos de altura, por ejemplo, ¿no? Gestionar para evitar, en este caso, riesgos en altura, por ejemplo. Ese alcance del proyecto. O sea, ¿qué nos dice o qué cosas se va a realizar en el proyecto? Ahora, plan de gestión del proyecto. Ya. La plan de gestión del proyecto es un plan, en este caso, en la cual nos va a dar todos los lineamientos de planificación y ejecución de una obra. En este caso, puede ser, como le digo, de 2 años, 5 años, eso dependiendo al objetivo del proyecto. Y de acuerdo a eso, se tiene que hacer ese plan, ¿no? En el transcurso de 2 años que dure ese proyecto. Se llama el plan de riesgo. Ahora veamos ahora el otro punto, ¿no? ¿Ya? El otro punto es, aparte de lo que dije anteriormente, son las herramientas, o en este caso, o técnicas que se tienen que realizar para ejecución de la planificación. ¿Qué es lo que tengo que realizar yo? Una vez encontrado mi plan, ¿no? Del proyecto de riesgo, ¿qué tengo que realizar? Reunirme con todos los colaboradores principales y incluyendo el responsable de la parte de riesgos y presentar el proyecto de riesgos para que haya un debate entre todo el personal involucrado en la planificación de riesgos. Y de esa forma encontrar, digamos, de ahí, en esta reunión, después del debate, proponer, digamos, la alternativa de solución y se llega a un consenso, en la cual ese consenso llega a la elaboración general de mi plan de contingencia y mi plan general a largo plazo, en este caso para los riesgos que uno tenga en el trabajo. Ahora, esto que hemos visto hasta lo que es reunión de análisis de planificación, vamos a ver las salidas, o sea, de todas estas entradas que hemos encontrado en la planificación, vamos a encontrar las principales salidas a mi gestión de riesgos, ¿no? Entonces, toda esa previa, eso le llama previa, que es entrada, ¿no? Vamos a encontrar la salida. Esto es lo más principal, lo más importante de la planificación de riesgos. La salida, ¿a qué se ha llegado? ¿Cuáles son las conclusiones? ¿A qué situaciones se ha llegado? ¿Cuáles son las alternativas de solución? Todos los planes de riesgos, incluido la contingencia final. Entonces, ahí se va a encontrar o determinar la metodología de trabajo para afrontar esos riesgos, ¿no? En este caso, se va a formar roles de responsabilidades. En este caso, se va a hacer un personal que sea líder, en este caso, del grupo. Se va a presentar un presupuesto, ya la prioridad, en este caso, la periodicidad, que significa el tiempo en la cual se va a realizar ese proyecto, la categoría de riesgo, o sea, el grado de riesgo que uno tenga en el trabajo. Eso ya se ha planificado, ya se ha determinado al final, en este caso de la planificación y reuniones que se tenga previo a la ejecución de planificación de riesgo. Ahora, de esa planificación, obviamente hay varios puntos que se tratan. Uno de ellos es la identificación de riesgos que uno tenga, ¿no? Ahora, identificación de riesgo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Identifico el riesgo, pues no voy a quedarme ahí callado y, digamos, ahí inmóvil, ¿no? Frente a la identificación del riesgo. No voy a tenerle pánico y decir, no, el riesgo ya es demasiado fuerte y no lo vamos a poder realizar la obra. No es así.
Lo que tengo que hacer es registrar todas las características de ese riesgo. Registrarlas en primer lugar, ¿no? Ahora, al registrar los digamos, resultados, ¿no? Aparte de los resultados, qué tipo de riesgos tiene la empresa, tenemos que, aparte de registrarlo, tenemos que tener una lista adecuada, una lista en la cual yo pueda enumerar, por ejemplo, de 1 al 10, cuáles son, en este caso, esa cantidad de ese riesgo, ¿no? Cómo se realizó, ¿no? Cuáles fueron las consecuencias, o ese riesgo, cuál fue el inicio o la causa, ¿no? Tratar de enumerarlas y, en este caso, registrarlas para su previa, en este caso, evaluación, ¿no? Entonces, y de esa forma hay un plan, un plan de identificación de riesgos, en la cual vamos a ver tan grave o no grave ese riesgo y en la cual, de qué forma nosotros podemos afrontarlo en el trabajo, ¿no? Ahora, enlace cualitativo de riesgo, ¿no? Ese enlace cualitativo vamos a ver lo que es la probabilidad de ocurrencia o de impacto de ese riesgo, ¿no? Entonces, acá vamos a tener la siguiente central de este análisis cualitativo de riesgos. Los activos de los procesos, ¿no? Son los datos sobre riesgos y de proyectos anteriores, en este caso que hemos encontrado, todos los datos posibles, enunciado del alcance del proyecto, lo que le dije anteriormente, cómo se va a hacer el proyecto, en qué situación, en qué medio, plan de gestión de riesgos, ahí se va a hablar de la asignación de roles y responsabilidades, en este caso a cada personal, con respecto a la gestión de riesgos, la probabilidad de impactos, el presupuesto y la gestión de los cronogramas que se tienen que realizar paso a paso. Luego de ahí tenemos que trabajar lo que es el registro de riesgos, ¿no? O sea, la lista de los riesgos que se ha identificado, ¿no? Para el análisis cualitativo. Luego vamos a trabajar el análisis cualitativo, pero vamos a justamente a identificar cuáles son las amenazas o oportunidades que tengamos con respecto a ese análisis que vamos a tener en forma cualitativa. Ahora, ¿cuáles son estas herramientas, señores? Es la evaluación de probabilidades de impacto. ¿Qué quiere decir? Es la probabilidad de ocurrencia de cada riesgo. O sea, es como decir, ¿no? Digamos, de 10 personas que trabajan en esa área, por ejemplo, del área de su estación, pues, de 10 que se accidente uno, por ejemplo. O sea, la probabilidad de 1 a 10. Esa es la probabilidad de la ocurrencia o de que ocurra ese riesgo, ¿no? El impacto, en este caso, de ese riesgo también tenemos que analizarlo si es un impacto muy, pero muy negativo, ¿no? O es negativo a mediana plaza, o es un impacto, también puede ser un impacto positivo, ¿no? Entonces, se tiene que analizar muchos aspectos, ¿no? Sobre todo el impacto que tenga ese riesgo, ¿no? De esa forma nosotros vamos a tener en cuenta cuál es el grado de peligro y qué oportunidades tengamos para, en este caso, evitar el riesgo. Y en el momento de riesgo, cómo actuar para, en este caso, evitar consecuencias fatales, ¿no? Ahora, acá lo que vamos a ver es una matriz de probabilidad de impacto. Esta matriz de probabilidad de impacto, acá se tiene que ver cuáles son los accidentes que ha ocurrido en el trabajo. Como les digo, un personal que esté en la área de su estación. En un mes, si ha habido un accidente, en 2 o 3 meses cuando es sabido, o durante un año en esa área. Por ejemplo, puede ser de 10 trabajadores que están siempre en esa área, uno se accidente una vez al año. Entonces la probabilidad de 1 a 10 o 0,1. Que significa de 10 trabajadores al año, uno puede sufrir un accidente eléctrico en esa área. Eso significa la probabilidad de ocurrencia. Para eso acá tenemos una matriz en la cual nosotros acá observamos el grado, digamos, o la probabilidad de ocurrencia, en este caso, con respecto a un riesgo, ¿no? Sus amenazas y sus oportunidades. Las oportunidades vendrían a ser, digamos, las soluciones que tenga ese riesgo, ¿no? Ahora, acá tenemos una probabilidad de ocurrencia de 0,90. O sea, es del 90%. Es bastante alto, ¿no? Esto es una probabilidad bastante altísima, en la cual estamos observando acá, en este caso, la parte de ocurrencia, ¿no? Y en esta parte que se señaló de rojo, acá tenemos un alto porcentaje de amenaza, de 0,18 hasta
hasta 0.72. Es bastante alta la amenaza, o sea que el riesgo es bastante alto en este porcentaje. Obviamente que la amenaza es bastante alta. Obviamente, ¿por qué? Porque hay personas que se accidentan en mayor número. Por lo tanto, la amenaza es bastante grande. Obviamente que en un centro laboral en la cual, por ejemplo, de 20 se accidenten 9, es bastante grande. Entonces la amenaza es bastante mayor. Ya, ahora, ¿qué oportunidades tenemos acá? Las oportunidades, miren acá, 0.72 hasta 0.18. O sea, significa que acá las oportunidades tanto de amenaza y oportunidades de amenaza, perdón, acá el porcentaje de amenaza y oportunidades es la misma. ¿Por qué? Porque esta es una prueba bastante alta. Y las oportunidades que tenemos mínima es de 0.09 o de 0.05, que también es similar a lo que estamos viendo con respecto a las amenazas. Ahora, con respecto a una probabilidad, en este caso de riesgo de 0.70, no, la amenaza acá disminuye, obviamente, porque acá hay menos personas con riesgo. Obviamente que las oportunidades también mejoran ahí. Ya 0.14 es algo bastante alentador, es bastante positivo, perdón, 0.14, ¿no? Va aumentando la oportunidad. Ahora, 0.5, o sea, de 10 se accidentan, por ejemplo, 5, ¿no? La mitad. Las amenazas van disminuyendo, mira, ¿ves? 0.20 a 0.40, y también las oportunidades también se hacen cada vez un poquito mayor, ¿no? 0.10, ¿no? Es un poquito que se está teniendo en cuenta algo bastante positivo. Ahora, si la amenaza es 0.30, bueno, pues la probabilidad, perdón, de ocurrencia de riesgo, la amenaza cada vez es menor, ¿no? 0.2 hasta 0.24, y las oportunidades de riesgo de solución van aumentando a 0.12, van aumentando, ¿no? Así como la amenaza, la probabilidad de ocurrencia es menor, las oportunidades también son menores. ¿Por qué? Como acá, en este caso, el riesgo es menor, digamos, de 10 personas, se accidenta solamente 2 o 3, entonces las probabilidades en este caso de oportunidades son menores también. ¿Por qué? ¿Qué significa ese porcentaje? Que en este caso el peligro de riesgo es menor. Por lo tanto, las oportunidades de solución también son pocas. ¿Por qué? Como hay poco porcentaje de riesgo, entonces la solución también tiene pocas soluciones. También van tanto a la par, amenazas y oportunidades van a la par en porcentaje siempre. Por ejemplo, si hay mayor riesgo, nosotros vamos a encontrar, no, mayor riesgo, cantidad de riesgo, entonces vamos a encontrar más situaciones de solución. Entonces, si el riesgo es menor, es como decir, las oportunidades en este caso de solución son pocas, porque hay poco riesgo, hay poca probabilidad de que ocurra el riesgo. Sería, ¿verdad? Se pensarán, pero ingeniero, pero si hay poca situación de peligro, entonces debe haber bastantes soluciones. No es eso tampoco. Porque no es igual que tú trabajes, por ejemplo, en el área, en este caso, de subestaciones, en este caso de media tensión, a que trabajes, por ejemplo, en tablero de baja tensión, ¿no? Y con tensiones de 220 a 400, ¿no? Ese grado en este caso de la corriente, no es tan grande. En cambio, tú trabajas en lo que es media tensión, no hay corrientes de 30, 50 mil amperios, ese es fatal. En cambio, si tú trabajas en el rango entre 10 y 20, en este caso la consecuencia es menor, ¿no? O sea, el accidente es menor. Ahora, si tú trabajas en un lugar en el cual tengo, en este caso, una tensión de seguridad, obviamente, pues, de repente hay el accidente, pero no va a ser de grado mayor. O sea, una amenaza grande, en este caso. O si no, pues tú trabajas en el área, por ejemplo, solamente de supervisión de tableros, nada más es algo mínimo que te puede ocurrir, ¿no? Entonces, es diferente a trabajar en el área, por ejemplo, de sistema de potencia, ¿no? Trabajar con generadores, trabajar con transformadores, o en este caso trabajar en alta tensión y mantenimiento de una transmisión. Es bastante riesgoso. No porque de repente tú eres un buen técnico electricista en la cual haces tus mantenimientos, tus maniobras y sale todo ok, ¿no? Bueno, eres Trome, pero ¿qué pasa si no tienes el EPP adecuado para trabajar en altura, por ejemplo?
Pues para mantenimiento de redes eléctricas de alta tensión o línea de transmisión se trabaja en altura. Entonces, si tú no tienes el equipo adecuado, por más experto que seas, que sepas todas las normas de seguridad eléctrica, en la parte de seguridad en altura, ahí viene el problema. Entonces, ahí el riesgo es bastante alto, la amenaza es mayor, ya sea la amenaza de trabajar a altura y la amenaza de la parte eléctrica. Te das cuenta que los riesgos se miden de acuerdo a la situación laboral. Tiene mucho cuidado ese aspecto, ¿no? Ahora, por ejemplo, acá tenemos un riesgo en lo que es en este aspecto en la parte de diseño de software. Tenemos un software para ver justamente la prevención de riesgos, ¿no? Ahora, acá tenemos una situación particular, ¿no? Bueno, vamos a ver que acá se divide en los siguientes riesgos: riesgos de proyecto, ¿ya? Puede ser incremento de costos, desbordamiento organizativo, o sea, por ejemplo, un nuevo personal renuncia o no hay personal para dirigir, por ejemplo. Riesgos técnicos, ¿no? Riesgos de negocio, de mercado, de venta, de gestión de presupuesto, ¿no? Acá de mercado, o sea, por ejemplo, yo tengo, por ejemplo, una empresa digamos, de distribuidor de cables, ¿no? En este caso de media tensión, en la cual ahí surge en el mercado otra empresa, en este caso que tiene otro rubro, el rubro igual que la parte de conductores, pero digamos tiene, digamos, la última tecnología. Y ahí justamente corre el riesgo del periodo de desplazamiento en el mercado. Eso se le llama factores de riesgo externos. Para eso también se tiene que gestionar la parte externa también, ¿no? Ver qué es lo que tengo a mi alrededor para justamente prevenir y justamente elaborar un plan para enfrentar ese riesgo externo. No solo los internos, porque hay empresas que siempre buscan, ¿no? Cuidar y que todo adentro esté ok, pero no observan los peligros que vienen de afuera. Y esos son justamente, como dicen, ¿no? Acá tengo la ovejita y por ahí viene el lobo, ¿no? Entonces ahí viene con todo y devora, como se dice, ¿no? Muy bien, entonces en esta situación vamos a tratar de identificar ese tipo de riesgos en la parte externa, ¿no? Acá se forma grupo de riesgos, puede ser genéricos específicos, luego se derivan en varias categorías: relación con tamaño de producto o impacto de organización, tipo de clientes importante, definición de procesos de producción, el entorno que se desarrolla la producción, la tecnología que utiliza para la producción y justamente acá con la experiencia y el tamaño del equipo. O sea, para encontrar una buena categoría se tienen que agrupar personas de acuerdo a la especialización que se les asigne. Porque no puedo colocar un personal en la cual nunca trabajó en esa área. Y hay un riesgo de que el trabajo no se llegue al 100%. Y sobre todo, si tengo un peligro externo, no puedo pues contratar un personal que no esté totalmente no capacitado, sino con la experiencia adecuada en ese puesto, ¿no? Ahora, los componentes de riesgo son varias, ¿no? En este caso, el ejemplo que di con respecto al software, ¿no? De gestión, es el rendimiento, el costo, mantenibilidad y planificación. Es la componente justamente de la cual nosotros tenemos que ver en cuenta el riesgo. Ahora, tras identificar los factores de riesgo, se tiene que tener en cuenta la medida de riesgo. ¿Cuáles son? Si es despreciable, marginal, crítico o catastrófico. Despreciable significa que no es un riesgo de grado mayor. Lo podemos dejar de lado. Marginal puede ser que se pueda o no eliminar, pero lo más recomendable es tener un estudio antes de eliminar ese riesgo. Crítica significa que ese riesgo es bastante alto, ¿no? Y hay una situación bastante delicada en la cual nosotros tenemos que tomar decisiones. La catastrófica, obviamente, que no conviene trabajar de esa forma. Tenemos que cambiar de forma de trabajo, ¿no? Utilizar otra estrategia para que ese riesgo no sea fatal. Porque catástrofe significa que sí o sí alguien va a tener un accidente. Sí o sí alguien puede ser que pierda la vida o tenga un problema de salud bastante, en este caso, que con consecuencias de incapacidad, ¿no? Ahora, la estimación de riesgos, ¿no? Se mide por tamaños, cantidad de riesgos posibles, ¿no? El tipo de cliente que nosotros tengamos que, en este caso, conseguir, o en este caso, estudiar, o en otras formas, tratar de mantener ese cliente si me conviene o no, ¿no?
o la falta de experiencia o la falta de experiencia de personal, herramientas en estado pues negativo, ¿no? La rotación demasiado alta. Ahora, estas estimaciones de riesgo son una de las tantas que se tiene que estudiar, ¿no? Ahora, esto de acá me permite acá la probabilidad de riesgo que aumente, ¿no? En 40%, 30%, y dice, el cliente cambia los requerimientos. O sea, el 80% tiene un riesgo alto. O sea, ¿qué significa esto? Que cuando hay un cliente que cambia requerimientos, mira, la probabilidad de 80% es la probabilidad, en este caso, de riesgo, sobre todo. ¿Qué es lo que es el impacto, el costo crítico? O sea, cuando hay un manejo de clientes que no son los adecuados, entonces, lo que me concluye acá? Acá lo que me va a concluir es gastos excesivos innecesarios. La falta de experiencia en herramientas, el entorno de desarrollo, llega a un 80%. Impacto, en este caso de riesgo, sería planificación marginal. O sea, ¿qué significa esto? Que nosotros no hemos planificado bien esta posible amenaza, en la cual hemos dejado de lado, y el impacto de, mira, el 80% es bastante alto. Rotación demasiado alta, o sea, cambio de equipo, de un personal va a otros, va de grupo en grupo, luego regresa y así sucesivamente. Ese tipo de rotaciones es demasiado alta la probabilidad de riesgo, porque la persona no solo está capacitada para una situación, sino lo llevan a otras, eh, digamos, situaciones o, perdón, cargos de trabajo en la cual esa persona no tiene la experiencia suficiente. Por ejemplo, algo sencillo para que lo entienda. A ver, por ejemplo, yo pongo un técnico que es especialista en motores. Stroman, como dices, un logo experto. ¿Y qué pasa si lo llevo al área, por ejemplo, al área, digamos, de supervisión? A supervisión de riesgos, ¿no? O supervisión, por ejemplo, de tableros. Yo sé que lo va a realizar por conocimientos técnicos. Pero si tenemos un problema específico, bueno, él dará su criterio y puede llegar a la solución al 50 o 60%. Entonces, el otro porcentaje que me queda, justamente ahí viene el riesgo. ¿Cuál sería el riesgo, no? La falta de supervisión adecuada del tablero, ¿qué puede pasar? Cortocircuito, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso tenemos que tenerlo en cuenta. La rotación. Ahora, este persona lo llevo a otra área, por ejemplo, otra área en la cual pescará, más digo ahí, uy, lo mando ahora a la parte, por ejemplo, de la parte de administración, ¿no? Que solamente elabora informes, ¿no? Informes, por ejemplo, ¿de qué área? Por ejemplo, elaboración de lo que es la parte de ferretería eléctrica. Lo hará sí, pero no con los criterios adecuados. Entonces, eso es lo que hace comúnmente varias empresas, ¿no? Te van de puesto en puesto, al final llegas al puesto original y se dan cuenta que pues en el resto de puestos estás empeñado en mediano porcentaje o menor o alto porcentaje. Entonces, toda esa rotación de personal hace que al final haya riesgo, en este caso de proyecto, que se realice con fallas en el camino y se tenga que cambiar de personal. Y eso es muy malo para una empresa. La gestión de riesgo no solo en la parte de sino en diferentes aspectos, ¿no? Ahora vamos a ver, entrar ahora justamente a la parte de riesgos en la parte eléctrica. Todos estos conceptos es importante saberlo porque ahorita lo vamos a ver en forma más rápida y clara, ¿no? Ahora, el programa de seguridad. El programa de seguridad justamente viene a ser un plan de gestión de riesgos en la parte eléctrica. Ojo, que ese plan tiene una norma internacional que de ahí se coge todo el plan de seguridad eléctrica o la prevención, ¿ya? Y esa norma, ¿ya? Es esta que la estoy presentando. La norma de seguridad eléctrica, en este caso la NFPA 70E. Esta norma es una norma internacional en la cual ahí nos va a mencionar justamente las condiciones de mantenimiento, inspección, conocimiento de autodisciplina, principios del programa de seguridad eléctrica, los controles del programa de seguridad eléctrica, procedimientos en la evaluación de la seguridad eléctrica, en la parte de riesgos de seguridad, la planificación de la seguridad eléctrica y investigación de accidentes y auditoría. La auditoría se da justamente en situaciones
una de las tantas al momento, digamos, de la ejecución, en este caso, de una obra. Al final de, digamos, en este caso, la ejecución de la obra en un periodo determinado, ¿no? Se trabaja lo que es la parte de todo ese lapso de tiempo, qué situaciones ha habido en el proyecto, qué problemas, qué inconvenientes, qué riesgos hemos tenido, ya sea en la parte eléctrica, en la parte económica, entre otros, ¿no? Y de esa forma hacemos, bueno, se hace una reunión previa de todo de la parte administrativa, en la cual se hace una auditoría. Se investiga, en este caso, los gastos, ¿no?, de presupuestales, ¿no?, el tipo de accidentes que hubo durante ese año, en la cual demarcó en este caso, la pérdida de vida de una persona o la incapacidad de una persona al momento del accidente. Entonces, se hace una auditoría general, en la cual se designa culpables, ¿no?, y esa cual, bueno, ahí ya prácticamente pues se toma decisiones en la cual se separa al personal y de otra forma se tiene que indemnizar a la persona, en este caso al trabajador, ¿no? Pues hay que tener en cuenta mucho acá las normas de seguridad, es importante, ¿no? Quien le habla, pues hay bastante responsabilidad en ese aspecto, ¿no? Si no se hace, en este caso, una buena supervisión, un buen control de riesgo y en este caso la parte eléctrica, bueno, pues el problema puede a recaer a mí, ¿no? Ven si hay una situación no bien ejecutada, ¿no? Se hace una investigación, una previa auditoría en ese aspecto y se determina en este caso responsable, ¿no? Ahora, el programa de seguridad versus el modelo de gestión es una combinación en la cual a mí me permite acá comparar, ¿no?, si el programa es más eficiente o el modelo es lo mejor en la cual nosotros podemos trabajar para la seguridad eléctrica. El programa de seguridad eléctrica es un programa que se puede trabajar a mediano o a largo plazo. El modelo de gestión de seguridad eléctrica es un modelo en la cual se adquiere con respecto al análisis previo, identificación de riesgo, planificación y evaluación de riesgo, sobre todo. Entonces, de ahí se puede formar o crear un modelo de gestión de seguridad eléctrica, dependiendo del trabajo o del riesgo que nosotros tengamos. Ojo. Entonces, esto de acá, ¿no?, se mide con respecto a las situaciones, en este caso, que se tiene el trabajo. Por ejemplo, tenemos uno de instalaciones generales, acá salas eléctricas, ¿no?, sistemas contra incendios, equipo de seguridad, procedimientos de seguridad, mantenimiento, entre otros. Entonces, acá nos damos cuenta que acá, respecto en este caso, a la calibración, en este caso, del riesgo, miren acá, el programa en algunas situaciones es adecuada y en otras situaciones el modelo es lo más adecuado. Como digo, es dependiendo del área de trabajo, nada más, ¿no? Entonces, de acuerdo a esto, se ejecuta, en este caso, un plan adecuado para gestionar la seguridad en una empresa. Ahora, los problemas detectados obviamente son varios. Entonces, ¿qué se hace con los problemas detectados, no? Por ejemplo, acá viene la imagen, las personas están aterrorizadas. Obviamente, pues que tú estás ilusionado, es un proyecto pues bien bonito, bien bacán, como se dice, pero ¿qué pasa en el camino? Uf, caramba, no me percaté de los riesgos. Ahí viene el problema. Entonces, no hay que preocuparse, hay que hacer el estudio, caballero, nomás, del riesgo que vamos a afrontar y buscar modelos de solución contra ese riesgo. ¿Ya? Entonces, ahora acá hay unos modelos muy importantes y programas, en este caso, dentro de la gestión, ¿no?, del SOSO de la empresa. O sea, esto de acá es importantísimo conocerlo, ¿ya? Ahora, si tú no lo has incluido con el estudio previo a ese riesgo, lo vas a incluir de todas maneras al final de tu proyecto. Gestión de riesgos, ¿no? Ok, entonces, tenemos en cuenta que todo proyecto al final tiene que tener su programa, en este caso, o modelo de riesgos con respecto a ese trabajo, ¿no? Por ejemplo, instalaciones sanitarias o instalaciones, por ejemplo, eléctricas, en este caso de baja tensión, tenemos que tener un pequeño modelo adecuado de riesgo, nada más. Ahora, el uso eficiente de la energía eléctrica. Es importante también concientizar al personal
que la electricidad no es cosa de juego. Como es acá esta persona, está pues haciendo una pequeña maniobra, por lo que veo me parece que es un tablero, que es un tablero, tipo de tableros, ¿no? En la cual tiene varias secciones, me parece, ¿no? Entonces acá está, este personal está equipado con el EPP adecuado, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que este personal no solo tiene que tener en cuenta que la norma de seguridad es importantísimo para que esta persona realice bien su trabajo. Este sería un punto bueno en lo cual cada trabajador tiene que tener en cuenta, ¿no? Aparte de su desempeño profesional, tiene que tener en cuenta que la gestión en este de seguridad depende mucho, digamos, del conocimiento del uso adecuado de la energía. En este caso, conocimiento de las normas de seguridad. Ahora, los principios de seguridad en gestión de seguridad eléctrica son las siguientes. Acá, el torno sería lo siguiente acá. Primero, las personas, o sea, el personal que elabora. Importantísimo punto. Siguiente, la continuidad, eficiencia y operacionalidad en este caso del trabajo. Tercer punto, equipos, en este caso, o instalaciones. ¿Qué significa, por ejemplo, la continuidad, eficiencia y operacionalidad del sistema? Acá significa que el personal que tengo acá designado no debe rotar, ¿no? En diferentes, digamos, puntos, o digamos, o en diferentes puntos o cargos, en este caso en el trabajo, ¿no? En el área técnica, ¿ya? Acá, para evitar justamente ese riesgo, tenemos que tener en cuenta el personal adecuado, seleccionado para que se mantenga y continúe en ese mismo puesto. Y cada vez que haya riesgos o accidentes, ese personal aprenda a afrontarlos y de esa forma encuentre soluciones en esa área, sobre todo. Ahora, equipos e instalaciones, importantísimo. Tengo que tener un buen ambiente de trabajo, ¿no? Con buena iluminación, ¿no? Servicios básicos, herramientas básicas, ojo, y buen estado, y sobre todo una buena charla de prevención en forma periódica para poder ejecutar bien los trabajos que tienen en el camino, ¿no? Ahora, hablar de las instalaciones, entonces, obviamente que tiene que tener todas en este caso, normadas, con sistema de protección adecuado y, sobre todo, sus puestas a tierras, en este caso, que tengan siempre su mantenimiento preventivo, ¿no? Y periódico. Ahora, vamos a ver a continuación los modelos, en este caso de gestión de seguridad eléctrica. Son varios modelos, ¿no? Y esos modelos se basan a la norma internacional ISO 45001, ¿no? O 45000, en este caso 1, ¿no? Esta es una norma internacional estándar para gestión de seguridad o para la gestión de seguridad en riesgos eléctricos. Ahora, acá tenemos varias fascículos de la normativa técnica, ¿ya? Y acá tenemos acá otra norma también es importante, o también internacional, la ISO 55001. Es otra norma internacional que entra también a tallar justamente con la calidad en la gestión de seguridad eléctrica, ¿no? Para riesgos. Es importantísimo conocer justamente estas normas internacionales, ¿no? Para la modelo de gestión. Ahora, el esquema de planificación es la siguiente, ¿no? Todo modelo de gestión en seguridad tiene los siguientes elementos o compuestos, ¿no? ¿Qué es lo que tienes que hacer para tener una buena gestión en seguridad? Evaluar, planificar, implementar y verificar. Todo esto de acá tiene que ser manejarse en forma cíclica, señores. La evaluación importante, luego planificarlo, implementarlo y luego verificar, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a ver a continuación, pues vamos a ver esos puntos para tener un buen modelo de gestión de seguridad eléctrica, ¿no? Ahora, en la parte de planificación, ¿qué cosas tenemos que tener en cuenta? Definiciones del equipo de trabajo, identificación de equipos críticos, identificación de riesgos laborales, identificación de las normas legales, en este caso de cada normativa, definición de objetivos, desarrollo de planes de mantenimiento, desarrollo de procedimiento y desarrollo de planes de emergencia. O sea, todos estos puntos tenemos que tenerlo en cuenta para la primera parte de la planificación en seguridad de riesgos. Ahora, la otra parte que tenemos que tener en cuenta es justamente la estructura de la gestión, del sistema de gestión de la seguridad eléctrica, ¿no? Tenemos acá la alta gerencia, áreas operativas,
gerencias SO, Comité de Seguridad Eléctrica, de ahí lo vimos en que en planificación, ahí justamente vamos a la parte de gestión, ¿no? Acá tenemos que tener en cuenta las normas legales, las normas internacionales, las políticas cooperativas, la evaluación del riesgo, ¿no? Mediante auditorías, inspecciones, en este caso de los accidentes o observaciones o las fallas que uno se tiene en ese momento, ¿no? Ahora, de la gestión, de la planificación tenemos que implementar esto. La implementación tiene 3 puntos. El programa de mantenimiento, programa de seguridad a las personas, programa de emergencia. Entonces, todos estos requerimientos tenemos que tener en cuenta para la implementación y posteriormente a la evaluación de riesgos, ¿no? Ahora, vemos la definición del equipo de trabajo. ¿Cómo nosotros tenemos que organizar al personal, no previa, en este caso, planificación de la seguridad de riesgo, ¿no? De la gestión, ¿no? Acá tenemos que tener un coordinador líder, el equipo, en este caso eléctrico, o un coordinador líder también en equipos en este caso el mismo equipo eléctrico también podemos considerar un coordinador. Luego después, antes de ver estos coordinadores tenemos que tener en cuenta algo muy importante, ¿no? El comité de seguridad eléctrica, esto se conforma, ¿no? Bajo una reunión, ¿no? En este caso, con la alta gerencia en la cual se designa el comité de seguridad eléctrica, se designa. En la cual este comité está compuesta por 2 elementos fundamentales, el líder del comité y el asesor externo, ¿no? Ahora, tanto esta persona tiene que tener en cuenta, ¿no? Sus representantes, en este caso de ambos, ¿no? Y también la ingeniería de construcción, en este caso, en la cual ellos van a tener que elaborar o planificar. Ahora, esta parte de acá que tenemos, esta parte, es justamente la parte de gestión. La parte de dirección es la parte de alta gerencia. Y la parte de implementación es cómo nosotros implementamos toda la parte que hemos gestionado, ¿no? En la cual formamos varios equipos. Y en cada equipo tenemos que considerar un líder en la cual se encargue en este caso, de la parte operativa, ¿no? Por ejemplo, acá tengo varios coordinadores, puedo tener uno o dos varios coordinadores, ¿no? En la cual lo podemos enfocar a varias áreas, en la cual cada equipo en la parte eléctrica tiene que tener su adecuado plan para ejecución de riesgos, ¿no? Entonces, todo esto de acá es la parte de gestionación, la parte de gestionar riesgos en la parte eléctrica. Ahora, veamos ahora el procedimiento. El procedimiento es la gestión de riesgos en la parte eléctrica. Ahora, los procedimientos son los siguientes, ¿no? Vamos a tener en cuenta un manual. Este como fuese un manual de gestión de seguridad eléctrica, ¿no? Se dirige justamente al siguiente punto. Ingeniería y construcción. O sea, si tenemos que trabajar la parte de gestión en la parte de ingeniería o la parte de construcción. El otro punto es la gestión de mantenimiento, ¿no? El otro punto es el operador calificado capacitado. El procedimiento de trabajos críticos y luego elementos de seguridad. Ahora, ¿qué quiere decir con estos puntos rápidamente? En este caso, la ingeniería y construcción. Acá estamos viendo el campo de aplicación, en este caso la parte laboral. Ingeniería y construcción, acá tenemos que ver, por ejemplo, instalaciones, en la parte sobre todo eléctrica. Estamos viendo en la parte eléctrica. Ya, tener en cuenta ahí las normas de prevención, ¿no? En la parte de construcción y justamente enfocado en la parte eléctrica. Ahora, gestión de mantenimiento. O sea, ¿qué significa eso? Que nosotros tenemos que tener en cuenta elaborar un plan de gestión de riesgo en la parte de mantenimiento, en este caso de maquinarias, instalaciones, ¿no? Redes, ¿no? O sistemas de, en este caso, eléctricos, en la cual estén en perfecto estado. Tenemos que tener un adecuado plan, en este caso de prevención, sobre todo en la parte de seguridad, y eso más que todo se basa en un adecuado sistema de protección en todas las instalaciones. Ahora, el operador calificado capacitado. Aparte que el operario tiene que estar siempre capacitado en lo que es el plan de seguridad eléctrica de la empresa, también tiene que llevar cursos en lo que es la parte de seguridad, en este caso de riesgos, ¿ya? Y aparte tengo que seleccionar un operador calificado especializado en esa área, ¿no? En la cual lo vamos a seguir capacitando para que posteriormente ese personal pueda, en este caso, capacitar al resto de sus compañeros en esa determinada área con respecto justamente a la parte de riesgo.
¿no? Ahora, el otro punto es, ¿qué significa procedimiento de trabajo crítico? ¿De qué manera yo tengo que direccionar el trabajo crítico, o sea, el trabajo con alto riesgo? ¿De qué manera tengo que yo, digamos, dirigir y inspeccionar y controlar ese tipo de trabajos? Sobre todo ahí es muy importante que tengamos en la mano ya justamente el grado justamente de riesgo ahí, ¿no? En este caso, justamente vamos a ver a continuación, digamos, una fórmula que a mí me permite qué cosa o qué forma tengo, digamos, mi magnitud de riesgo o qué riesgo tengo al momento de hacer ese trabajo eléctrico. Entonces, para eso se va a aplicar una fórmula llamada la magnitud de riesgo. ¿Ya? Eso es justamente para posiciones de trabajo crítico, o sea, cuando hay alto riesgo. Ahora, el elemento de seguridad, bueno, el elemento de seguridad, en este caso, aparte de las normas de prevención, tenemos que tener los EPP adecuados para, en este caso, la luz eléctrica, ¿no? Nuestro adecuado casco, protector facial, lentes, la parte auditiva, ¿no? El traje, la mascarilla de protección, nuestros guantes, ¿no? Y las botas, en este caso, dialéctricas, para evitar, en este caso, corrientes al paso o contactos indirectos. Ahora, la evaluación de riesgo es importante. Según la norma internacional, la ISO 45001 del año 2018 dice lo siguiente. El peligro es algo inminente, ¿ya? La fuente es una fuente en este caso, con un potencial de lesiones y peor de salud. Ese es un accidente, en este caso, en la parte eléctrica, ¿no? En este caso, ese peligro puede trabajar de esta manera. Energía y condición de acción. O sea, ¿qué significa esto? Que te va a condicionar el accidente eléctrico. Ahora, el factor riesgo, ¿cuál puede ser? Contacto, movimiento, temperatura. El riesgo que podemos obtener es acá. En el contacto es choque eléctrico. Movimiento, arco eléctrico. Temperatura, incendio. Cuando un cortocircuito, un fogón y se quema, en este caso, toda la parte de la casilla, el establecimiento y las explosiones, en este caso, que terminan al final. Entonces, eso venía a ser la evaluación de riesgo. ¿Qué riesgos en este caso en la parte eléctrica tenemos, no? Ya sabes, choque eléctrico, arco eléctrico y el incendio propiamente producido por un cortocircuito. Ahora, veamos ahora la otra parte que es la implementación del sistema de gestión de riesgo. Ahora, esa implementación tiene en cuenta lo siguiente. La capacitación y evaluación autorizada personal, gestión de mantenimiento, difundir y comunicar, planes de mantenimiento, aplicar el procedimiento de trabajo y aplicar el IPER, estrategia política y objetivos, ¿no? El manual, en este caso de gestión de seguridad eléctrica, procedimientos generales, procedimientos específicos, instrucciones de técnica de trabajo y registro de control. Estos puntos que estoy mencionando ahorita, procedimientos, instrucciones o registro de control, eso lo había mencionado en lo que es la parte de definición de gestión de riesgo. Registro de control significa registrar el riesgo, qué características tiene, luego su evaluación, ¿no? Los procedimientos generales, que le dije, los procedimientos de entrada y salida, también se aplican acá, para la planificación e implementación, ¿no? Ahora, el otro punto es, la implementación tiene los siguientes parámetros. Los recursos de gestión son los siguientes: gestión de seguridad eléctrica, gestión de capacitación y calificación de personal. O sea, acá tenemos que tener una parte en la cual tenemos que estar capacitando constantemente al personal, gestión de mantenimiento. O sea, mantenimiento de los equipos, gestión de seguridad, gestión en la cual acá se elabora el plan de seguridad. Ahora, los planes son los siguientes, ¿no? Planes de mantenimiento, identificación de periodos y evaluación de riesgos, el otro procedimiento de calificación de los riesgos. Todo esto conlleva un equipo y sistemas eléctricos, en la cual se concluye que esto va directamente a la seguridad, confiabilidad y eficiencia del trabajo. Ahora, en este caso acá, toda esta situación que hemos ahorita implementado se va justamente al grupo de interés, ¿no? En cada uno. En este caso acá bien, se va justamente al personal, en la cual tiene que estar informado de toda la gestión que se realiza. Ahora, la implementación tiene en cuenta los siguientes aspectos. Cómo nosotros vamos a evaluar un riesgo y vamos a hacer el procedimiento adecuado para mitigar ese riesgo. A ver, ¿cómo lo vamos a elaborar
y de qué manera nosotros lo vamos a solucionar. Esto ocurre cuando nosotros tengamos que realizar esta pequeña operación, ¿no? La magnitud de riesgo, ¿no? Que es igual a la probabilidad de ocurrencia, esto de acá es la confiabilidad, y esto es ¿qué cosa? Este Q es, para mí, ¿no? Lo voy a mencionar, es lo más importante. Este Q me indica, en este caso, la amenaza, ¿no? O sea, la amenaza significa el grado de riesgo eléctrico. O sea, ¿no? Acá tenemos el porcentaje, en este caso, de amenaza, en este caso, de la parte eléctrica, en este caso, de la gestión de riesgo. Repito, esto se llama probabilidad de ocurrencia, esto es la confiabilidad. O sea, qué confiable vamos a estar frente a ese riesgo, y el otro es la amenaza. Ese producto de estas situaciones no lo podemos, digamos, trabajar en este cuadro de riesgo. El riesgo es el choque eléctrico, como les digo, el arco y el diseño eléctrico. Son los principales, en este caso, riesgos que hay en la parte eléctrica. Ahora, de ahí tengo que encontrar un control preventivo, la probabilidad. En este caso, el control de, en este caso, de mitigación, o sea, las consecuencias. Aparte de acá la confiabilidad, tengo las consecuencias. Y acá el control administrativo, en este caso, control total del personal. Entonces, con esta situación nosotros podemos encontrar el grado en este caso de riesgo que podemos encontrar frente a una situación particular y evitar un accidente. Ahora, acá tenemos, bueno, algunas de las fallas, en este caso de los riesgos que pueden ser fallas de equipo, falla de operación, eventos naturales, amenazas humanas externas, ¿no? Acá tenemos que, de todo esto, tenemos que tener un control preventivo. El riesgo puede ser de todo esto, puede llegar a que el riesgo, como digo, son tres los fundamentales, los principales que hay acá. El choque, el arco y el diseño eléctrico. Luego, después de esto, luego tenemos que aprender a controlarlos, los efectos de mitigación. Tratar de esto desaparecerlos poco a poco. Y las consecuencias, obviamente, de todo esto de acá, de un riesgo, si nosotros no lo controlamos, es fatal, puede ser la muerte, las quemaduras, impedimento físico, pérdida de equipos e instalaciones, pérdida continua de la operación, o sea, fallos, ¿no? Acá se corta el servicio, equipos mal logrados, se tiene que reponer. Se dan cuenta que esto de acá es importante tener en cuenta la evaluación de riesgo. ¿Qué riesgo voy a tener? Hay que saber controlarlos, hay que saber mitigarlos, o sea, tratar de desaparecerlos. Sí o sí, ¿no? Acá tenemos los porcentajes de trabajos críticos, como digo. El grado de trabajo crítico depende mucho del riesgo que voy a obtener, ¿no? El trabajo desiniciado, o sea, en este caso, sin tensión. Trabajo energizado, con tensión. Trabajos, en este caso, con diseños eléctricos, ¿no? Elementos de protección y maniobra, ¿no? Procedimiento de primeros auxilios. Procedimiento de trabajos en áreas clasificadas peligrosas. Procedimiento para emergencias operacionales, ¿no? Y entre otros como procedimientos de solicitados de la empresa. O sea, acá, si los trabajos son cada vez más riesgosos, el plan se tiene que incrementar cada vez más. Tener más planes de control para evitar ese accidente. Mucho cuidado con estas situaciones muy particulares, ¿no? Bueno, la implementación corresponde a una autodisciplina, o sea, implementar un sistema de control de riesgos es importante, porque de esa forma, de un plan, implemento sobre ese plan algunas cosas que ha faltado, ese plan lo puedo cambiar por un plan A, por un plan B o por un plan C, cada vez más eficiente. Eso significa implementación del sistema de gestión de riesgos. O sea, si el riesgo fue evaluado y tenemos otro pequeño riesgo, ese riesgo se evalúa y luego se implementa la solución. Entonces, al implementar la solución, ¿qué hago? ¿Qué tengo al final? Seguridad, eficiencia del trabajo. ¿Y qué pasa digamos, con el riesgo ya, en este caso que hubo? Se reduce a lo mínimo, se hace cero de probabilidad, perdón, se hace una probabilidad mínima, casi el 0%, ¿no? Entonces, para eso tenemos que tener en cuenta también ser calificado para esa área. No podemos cambiar de acá áreas a los trabajadores, no, porque ahí justamente se dan los riesgos, los agentes eléctricos, ¿no? Ahora, el proceso, como digo, calificación de personal. El personal se tiene que calificar de acuerdo a las áreas.
¿no? Primero, recursos humanos, personal especializado del área, evaluación previa, ¿no? ¿No? Selección previa. Luego después, charla informativa en este caso de la empresa, ¿no? Capacitaciones con respecto al área del trabajo, ¿no? Y luego, y por último, enseñarles las normas de seguridad, en este caso de trabajo, que el personal ingrese, en este caso con personal nuevo a determinada área, ojo laboral. Obviamente que todo eso de ahí se tiene que evaluar constantemente, ¿no? Para ver el cumplimiento, en este caso, de los objetivos de la empresa, ¿no? No puedo dejar a que el trabajador siga por su lado, sino hay que supervisarlo, controlar sobre todo no solo el trabajo, sino la parte de riesgos en la parte eléctrica, ¿no? Ahora, el proceso, como digo, calificación tiene que ser, tiene que tener un personal adecuado para la capacitación, ¿no? En la cual tenga experiencia en ese rubro, ¿no? Para que la capacitación sea la más adecuada, ¿no? Y de esa forma se tiene que tener en cuenta que la empresa tiene que designar cada cierto tiempo al personal que haga la capacitación o traer un personal externo para que haga la capacitación y la certificación técnica de ese aspecto, ¿no? Y bueno, acá tenemos algunas normas de implementación que lo que les estoy comentando se está en la norma NFPA 70 del año 2014, en la cual nos sale aparte de la parte de implementación de gestión en la parte eléctrica, ¿no? Acá tenemos ahí otras normas, ¿no? Como se acabo de mencionar, ¿no? Mantenimiento, justamente el mantenimiento es importantísimo desde las instalaciones, ¿no? Ahora, la verificación de normas para terminar ya, para cómo se hace la verificación de la gestión. Ese es ya el proceso final ya del plan, en este caso de gestión en la parte eléctrica. La verificación se realiza de la siguiente manera. ¿Cómo realizo la verificación de todo mi plan al final? Mediante auditorías, medición de desempeño del producto, ¿no? Indicadores los indicadores de los accidentes que hubo durante ese periodo, ¿no? Otros accidentes de seguridad en gestión de la parte eléctrica, otro tipo de medidores, ¿no? En este caso de accidentes. Medición de desempeño de mantenimiento, o sea, ¿qué tipo de mantenimiento se ha tenido durante ese periodo? ¿Es un mantenimiento semestral, trimestral o solamente una vez al año? ¿No? Entonces, eso tiene que tener en cuenta. De esa forma, nosotros ya verificamos ya la parte final de la gestión. En esa forma, nosotros vamos a decir si la gestión fue a la adecuada o no la adecuada, o ha sido regular, irregular o eficiente. Entonces, de esa forma nosotros podemos, en este caso, digamos, tener una verificación general y justamente cambiar para la siguiente etapa algunos aspectos de nuestra planificación en seguridad de riesgos eléctricos, en la parte de gestión, ¿no? Y acá tenemos, bueno, digamos, una especie de test de medición en la parte de gestión de seguridad en riesgos eléctricos, ¿no? En la parte de gestión, ¿no? Y acá justamente tenemos acá el procedimiento, en este caso, de algunas instalaciones, en este caso, de las auditorías que se realizó. Instalaciones, salas eléctricas, sala de control de incendios, equipo de seguridad, procedimientos de comunicación y entrenamiento eléctrico mínimo. Los porcentajes, en este caso, de cada área, ¿no? Se dan cuenta que en algunos casos es mayor y en casos menor. Eso depende justamente del plan, cómo se realizó durante, por ejemplo, el año 2018, porque para el año 2019, esa es, digamos, la evaluación general, ¿no? Durante ese año, ¿no? Y acá tenemos indicadores, ¿no? Indicadores son accesibilidad, eliminación de condiciones inseguras, indicador de calificación. Esto se basa a estos tres márgenes: personal, continuidad y equipo de instalación, ¿no? Acá los riesgos, en este caso la gestión, durante ese proceso se puede encontrar como aumento de costos, retraso de producción, baja productividad, pérdida de aumento de producción, aumento de costos. En lo que es instalaciones, costo por reparación de la obra, disponibilidad, indicador de mantenimiento, costos de componentes. O sea, todo esto al final se tiene que evaluar. Ahora, los personal no, acá, bueno, ellos lo que informan son los indicadores de tipo de accidentes, los indicadores de eliminación de condiciones seguras. O sea, ellos detectan los accidentes, ¿no? Y eliminan mediante lo que es la evaluación del accidente, de riesgo eléctrico, perdón. Ahora, la evaluación y medición del sistema de gestión, ¿no? Esta evaluación se hace
justamente en el aspecto de relaciones generales, como le digo, entendimiento eléctrico, documentación, procedimientos de seguridad, equipo de seguridad, sistema de, en este caso, de control diseño y salas de situación. Todos estos parámetros que ven acá son justamente la evaluación que se realiza durante una gestión de planificación durante un periodo. Entonces acá vamos a ver cuál es el grado, en este caso, que ha ocurrido en cada evaluación de estos puntos de la gestión, ¿no? Estamos hablando acá que esto ha ido evolucionando poco a poco hasta llegar a un punto 5, ¿no? Ahora, ¿qué es este punto 1? Este punto 2 o grado 2 o grado 3. Entonces, estos han sido los puntos en los cuales ha ido pasando cada evaluación del sistema de gestión en la parte eléctrica. Hemos visto que ha aumentado de 5, 4, 3 y poco a poco ha ido bajando hasta justamente encontrar un punto bastante positivo que es el punto 0. Esto se hace en la auditoría diagnóstico en la parte final. Ahora, la auditoría de seguimiento también se realiza con respecto a los porcentajes de evaluación, en este caso de la gestión. Como ven, todo esto de acá, este plan tiene como éxito al final una auditoría. Si la auditoría observa que los porcentajes, en este caso de la materia de riesgo, han disminuido en cada aspecto de la gestión, ¿no? En la cual hemos estado operando, digamos, es una empresa en la cual se ha operado estos puntos, entonces nos vamos a dar cuenta que la gestión ha sido la más adecuada, ¿no? En la cual la implementación que hemos hecho durante el periodo ha sido la más eficaz. Lo importante es reducir, como le digo, mitigar los riesgos. Cada vez tener un grado de ocurrencia menor a las anteriores a cada año, ¿no? No, bueno, esto es con respecto, estimados participantes, ¿ya? Con respecto a la parte de gestión de seguridad de riesgos eléctricos, en la parte eléctrica, ¿no? Entonces, espero que ha sido de su contrato agrado, ¿ya? Y para finalizar, la conclusión final sería que el modelo de gestión de seguridad eléctrica está basado en los principios de la seguridad eléctrica, lo que se reduce en minimizar los accidentes de las personas, reducir los costos por daños a los equipos, instalaciones y optimizar la continuidad de las operaciones buscando el uso de seguro y la eficiente, en este caso, utilización de la energía eléctrica. Bueno, eso sería todo y, bueno, no sé si estamos a tiempo para hacer algunas preguntas. Le doy el pase al encargado, por favor. Bien, maestro, muchas gracias. Esta sesión ha sido muy interesante. También gracias a todos los asistentes. Creo que hemos llegado al fin de esta sesión. Les recuerdo que estas clases van a estar en el aula virtual a partir del día lunes. Muchas gracias. Ok, hasta luego.